A mediados de los 40, uno de los directores de referencia del melodrama de oro americano, como fue George Cukor, dirigió un remake de un thriller británico basado a su vez en una exitosa obra de teatro escrita por el dramaturgo Patrick Hamilton. Sí, la película de la que hablamos es Luz que agoniza o Gaslight en su título original, film de tintes legendarios que es sin duda una de las grandes obras maestras del melodrama de todos los tiempos, el cual poseía a su vez un cosmos gótico e intrigante que revestía el resultado final con una armadura ajena a las modas y al paso del tiempo. La película de Cukor era fundamentalmente una obra psicológica que hacía su principal apuesta en la insinuación a la hora de trazar ese viaje desde la cordura hasta la locura enfermiza experimentada por la protagonista, basando buena parte de su hipnótico resultado final en la química que desprendía el cuarteto que cimentaba el film. La frágil e inocente dama, interpretada por una espléndida Ingrid Bergman en uno de sus mejores papeles en los Estados Unidos. El maquiavélico y sádico marido, interpretado con una aspereza increíble por el francés Charles Boyer. El pusilánime detective alma protectora de la protagonista, que adquiría el rostro del siempre eficaz Joseph Cotten, y por último la siniestra y sexy criada, que despertaba los más bajos instintos primarios de Boyer, que interpretó de una forma muy sugerente y aniñada una jovencísima Angela Lansbury. Sin embargo, el Gaslight o Luz de Gas no queda únicamente para el deleite cinematográfico. Esta obra maestra nos sirve como recurso magistral con paralelismos que ocurren con más frecuencia de la que imaginamos y no siendo fáciles de detectar en la vida real. Luz de Gas es un tipo concreto de maltrato psicológico o emocional en el que la víctima, poco a poco, va a creer que su realidad y lo que vive es mentira, falso, y que esa distorsión que percibe es consecuencia de su memoria y o de su propia mente. Murió en un manicomio cuando tú tenías 1 año. Eso no es cierto. He hecho indagaciones acerca de la hermana de Alicia Alquist. He hablado con el doctor que la asistió. ¿Te gustaría verle? Le he oído describir los síntomas. ¿Los quieres saber? Empezó insinuando cosas absurdas. Oía ruidos raros, pasos, voces. Y luego esas voces comenzaron a hablarle. Hasta que entró en una casa de salud donde acabó sus días loca. Por favor, no siga. Ahora tal vez comprendas el porqué de muchas cosas tuyas y mías. El maltratador ejerce abuso y manipulará a la víctima de manera muy sutil poco a poco, hasta que la víctima dude de su realidad, de su percepción, de su juicio y de su criterio de forma sistemática, desestabilizando e interfiriendo gravemente en su calidad de vida. Detrás de un agresor que aplica el gaslight para confundir a su víctima se suele esconder una persona hábil y manipuladora, mentirosa, egocéntrica, narcisista o incluso psicópata. Luz de Gas en psicología es advertida como una manera en la que el agresor busca extirpar lentamente el juicio de su víctima. Lo hace de manera progresiva, empujando al afectado hacia una espiral de dudas e invalidaciones que lo lleva a confundir tanto su forma de pensar como sus emociones o su percepción. Al creer que pierde el sentido de la realidad, la víctima termina viendo al maltratador como una persona más fuerte, que la ama y protege, y en quien se puede apoyar porque es la persona más racional de la relación, sea cual sea esta. El caso es que la víctima se siente protegida mientras se adentra más en la telaraña que ha creado poco a poco el encendedor. El objetivo del victimario es su necesidad de reafirmar su poder y control, buscando anular la voluntad de la pareja, familiar o cualquiera que sea el blanco de su intimidación. El éxito de este tipo de manipulación es que puede ser tan suave y poco evidente que las personas cercanas a la víctima no ven muchas señales de alerta. ¿Cuáles son los signos de alarma que pueden poner al descubierto que alguien está sufriendo luz de gas? Según los psicólogos, pueden ser los siguientes. La víctima recibe continuamente señalamientos del maltratador de que está enloqueciendo y que debería recibir terapia. Con mentiras lleva a la víctima a sentirse insegura y con menosvalía. La empuja a aislarse y pensar que es culpable y que debe disculparse. El que recibe el gaslighting está desacreditado con frecuencia y siente que está viviendo en un mundo irreal. Esta sensación no la tenía antes de conocer al agresor.
Diga lo que diga, la víctima estará equivocada y sus apreciaciones son erróneas, incluso en temas intrascendentes. Las relaciones, logros y objetos que tienen valor para la víctima son blanco de ataques verbales o físicos. Que también comprendas por qué no te dejo que recibas a nadie. Debe haberle contrariado mucho que te fueras antes de poder hablar contigo. ¿A quién? Al que estaba detrás de nosotros. ¿Dónde? Esta noche. Fuiste a esa fiesta porque sabías que él iba a ir también. ¿Pero quién, Gregory? ¿Quién? El hombre que te saludó aquel día en la Torre de Londres. ¿Quién es? ¿Alguien de tu pasado? ¿Alguien que quizá tú rechazaste? Nunca lo había visto. No tengo idea de quién pueda ser. ¿Quién es? ¿Por qué me vas siguiendo como un perro? No sabía que hiciera eso. ¿Por qué me mientes? ¿Por qué? Contéstame. No te he mentido nunca. Perdona. No debía hablarte así. Sí, ya sé que tú nunca mientes. Te creo. No estás mintiendo. Es peor que eso. Lo has olvidado. Te has olvidado de él como de todo. Bien. Veo que me he equivocado al tratar de curarte yo solo. De este caso se han de cuidar personas especializadas. Paula, vas a tener una visita. Y no tardará. Un médico. 2. Son necesarios para formular un dictamen. En definitiva, desmerecen cualquier cosa positiva. Puede transcurrir en la más completa intimidad, lo cual es terrible ya que dificulta que otras personas cercanas sospechen y puedan advertir a la víctima de la situación abusiva. Este tipo de abuso psicológico puede darse en distintas formas en la vida cotidiana. A continuación vemos algunas de ellas. Infidelidades. La persona infiel trata de justificar su infidelidad a partir de algún motivo que le dio su pareja, haciéndole creer que es él o ella la responsable de su acto desleal. Coqueteos. Existe un comportamiento no consensuado con la pareja que puede ser inadecuado con otras personas externas a la relación sentimental principal y puede hacer creer a la pareja que todo forma parte de su imaginación. Desapariciones y roturas. Sucede cuando repentina o inesperadamente algo se pierde o se rompe y nadie conoce dónde está ni qué ha podido suceder. De esta forma, la víctima empieza a dudar de su propio comportamiento. Exageraciones. Consiste en interpretaciones catastróficas y negativas de cualquier comportamiento del círculo de amistades de la víctima, de forma que la crítica y el juicio negativo están constantemente presentes. Las personas que sufren este tipo de maltrato o abuso psicológico presentan en su globalidad un conjunto de características. Entre ellas, la falta de seguridad. Necesitan constantemente la valoración y aprobación de otras personas. El miedo a opinar primero, que está relacionado con lo anterior. Es un sentimiento que aparece a raíz de percibir que no tienen un criterio propio que sea válido. La toma de decisiones nunca se hace en solitario. Aunque sea un tema personal y privado, siempre necesitan el consentimiento de un tercero. Se disculpan constantemente con el abusador. Creen que muchos problemas se deben a sus malas interpretaciones y a sus exageraciones. Los círculos personales cada vez son más pequeños, sintiéndose incómodo o incómoda en la mayoría de situaciones. Cuando tu entorno más cercano se empeña en que estás exagerando y que lo que piensas o dices no tiene ningún sentido, empiezas a dudar de ti mismo. Te preguntas si realmente estás perdiendo la cabeza. Quizás esté exagerando o no lo recuerdo bien. Esta es la fuerza de la luz de gas que consigue que la víctima llegue a perder el sentido de su propia identidad. La persona que lo sufre no se atreve a opinar o tratar de explicarse por miedo a sentirse juzgado por no decepcionar a su maltratador. Llega a plantearse si la culpa es suya y duda de todo a su alrededor. La duda que se crea en la víctima promueve que no confíe en su propio juicio y dificulta que pueda tomar decisiones por sí misma. Cuando consideras que lo que piensas o sientes no es real, hasta la decisión más mínima se convierte en un quebradero de cabeza en el que necesitas la ayuda de otra persona para poder decidir. El propósito de la luz de gas puede ser más o menos consciente por parte del agresor y consiste en conseguir el control total sobre la víctima,
De hecho, es posible que el agresor decida tomar esas decisiones por la víctima, haciéndola creer que ella no tiene esa capacidad. Quita, ya lo hago yo, que tú no sabes. Esto daña la autoconfianza de la persona que lo sufre, como la confianza de su propio entorno. La persona maltratada se encuentra en un ambiente en el que no se siente seguro, pero desconfía tanto de sí mismo que alrededor no es capaz de pedir ayuda. Al principio busca excusas para justificar el comportamiento del agresor y llega a creer que lo que está haciendo es por su bien. Tienes una gran confianza en él. Te dijo muchas cosas de mí, ¿verdad? Sí. Mentiras. ¿Por qué había de mentirme? Porque está enamorado. Sí, de ti. Lo he descubierto. ¿Ah, sí? ¿De veras, Gregory? ¿O prefieres que te llame Sergio? También te ha dicho eso. ¿Qué importa? ¿No sabes que los artistas usan seudónimos? Pues Sergio Bauer era el mío. Fue una fase de mi vida que nunca te quise contar. Un fracaso. Pero no ahorcan a nadie por eso. No, a nadie se ahorca solo por eso. Paula, ¿te acuerdas de aquellos días? ¿Te acuerdas de Italia? Me has dejado demasiado tiempo para pensar que todo fue un sueño. Recordemos que la luz de gas es un proceso complejo e imperceptible en el que la culpabilización de la víctima es uno de los mecanismos principales. El agresor utiliza el papel de víctima y pide disculpas por sus actos, fomentando la culpa de la persona maltratada, con frases como «Parece que piensas que soy yo el malo de la película, siento que ya no confías en mí». La víctima siente vergüenza y miedo, por lo que es difícil poder hablar de ello con su familia o amigos. De manera general, el maltratador manipula a la víctima para tratar de aislarla. De esta forma, la víctima no tiene contacto con la realidad y no puede considerar otro punto de vista de la situación. Se consigue que pierda todo tipo de apoyo social que permita cuestionar la luz de gas. En algunos casos, la familia y los amigos también quedan embaucados por la mentira del maltratador y empiezan a dudar del criterio de la víctima, con frases como «¿Estás seguro de esto? Parece que dudas bastante». Así, la telaraña de la víctima puede hacerse más profunda, ya que sus inseguridades en contraposición a la seguridad del abusador lo hacen dudar más al posicionarse terceras personas del lado del maltratador, provocando un efecto bola de nieve cada vez más grande y sumiendo a la víctima en un lugar cada vez más oscuro. Sin embargo, la oscuridad no se puede medir ni sacar de ese lugar, solo puede desaparecer poniendo luz. Y solo prestando atención a los signos de las personas que rodean este tipo de situación podría iluminarse ese abismo de oscuridad que, desde luego, se creó con luz de gas. ¿Habrás soñado que lo pusiste? ¿O es que te figuras que es un cuchillo lo que tengo en la mano? ¿Te has vuelto loco? ¿O soy yo tal vez la que está loca? Sí, soy yo. Siempre perdiendo y escondiendo cosas que luego no consigo encontrar, que no sé jamás dónde las pongo. Tenía un cuchillo, ¿verdad? Pues lo he perdido. No, Paula. Tengo que encontrarlo, porque si no me encerrarás en un manicomio. No, Paula. ¿Dónde podrá estar? Seguramente detrás de ese cuadro. Tal vez está por aquí. No. Lo buscaré por otro sitio. Tal vez esté aquí. Sí, aquí debe estar. El broche. El broche que perdí en la torre. Al fin lo he encontrado. ¿Lo ves? Pero esto no te sirve. Lo que yo tengo que hacer es ayudarte a huir de aquí. ¿Podrá una loca ayudar a escapar a su marido? Tú no estás loca. Lo estoy como lo estaba mi madre. No, Paula. Eso no es cierto. Ayúdame. Si yo no estuviese loca, ahora te podría ayudar. A pesar de todo, me compadecería de ti. Pero estoy loca y por eso te odio. Porque estoy loca, te traiciono. Y porque estoy loca, mi corazón salta de alegría sin sentir la menor piedad por tu desgracia. Una alegría salvaje de animal liberado.